introducción y informo y hago constar que además de usted se encuentran los magistrados electorales Óscar Rebolledo Herrera y Jorge Montaño Ventura. Por tanto, se encuentra integrado el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, es decir, existe quórum para sancionar de forma válida en esta sesión. Los asuntos enlistados para el día de hoy se tratan de los juicios de inconformidad identificados como TJI 23 y TJI 24 del 2015, ambos acumulados, con los nombres de los actores y autoridades responsables precisados en el anexo correspondiente, fijado en los estrados y en la página de internet de este órgano jurisdiccional y en los oficios de convocatoria previamente circulados a los señores magistrados. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias. Señores magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone. Si están de acuerdo, sírvanse el manifestarlo mediante votación económica. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Para dar inicio a este orden del día, solicito la presencia de la jueza instructora Beatriz Adriana Jasso Hernández para que dé cuenta a este pleno con el proyecto de resolución que en su calidad de ponente propone el magistrado Jorge Montaño Ventura en los expedientes relativos a los juicios de conformidad identificados por las claves 23 y 24 del 2015 acumulados. Esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Jalapa en los diversos juicios JRC 207 y 216 de 2015 acumulados. Adelante, señora juez. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados. Con fundamento en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, doy cuenta al Pleno con el proyecto elaborado por el magistrado ponente Jorge Montaño Ventura en los juicios de inconformidad acumulados que hicieron valer los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, promovidos por sus respectivos representantes comunitarios. Por posición de técnica jurídica, el magistrado ponente propone analizar en forma conjunta los agravios vertidos por ambos partidos, en virtud que se encuentran estrechamente vinculados entre sí, con excepción de algunos puntos. Ambos promoventes, como primer agravio, alegan rebase de tope de campaña, imputado al candidato del Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval, aportando para ello diversas pruebas técnicas, documentales y la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en el procedimiento especial sancionador identificado como INE/CUM-COR UTF 197/2015/TAC, iniciada por exceder los topes de gastos de campaña. Respecto a dicha causal, tenemos que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral emitió el 12 de agosto del presente año el dictamen consolidado y resolución relativo al rebase de tope de gastos de campaña en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, dentro del cual no existe determinación alguna respecto que el candidato a presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval, haya rebasado el tope de gastos de campaña establecido para dicho ayuntamiento, como lo pretende acreditar la parte actora. Por otro lado, si bien el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tabasco, a través de sus representantes, denunció un procedimiento especial sancionador en contra del antes mencionado, como anteriormente se citó, por exceder los topes de gastos de campaña, resulta que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, conjuntamente con el dictamen consolidado y su resolución, remitió a este tribunal la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al procedimiento de la referida queja, la cual se dictó el 12 de agosto del presente año, resolviendo de manera literal en su punto primero resolutivo. Se desecha la queja interpuesta por los ciudadanos Javier Marín Domínguez y Francisca Jiménez Hernández, representantes propietarios y suplentes respectivamente del Partido Revolucionario Institucional,
en contra del Partido de la Revolución Democrática y su otro candidato a presidente municipal por el Ayuntamiento de Calpa de Méndez, Tabasco, el ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval. Por tanto, al no prosperar la referida queja en los términos pretendidos por la parte actora, no abona para acreditar que el mencionado candidato haya rebasado el tope de gastos de campaña. Tampoco beneficia a los actores la prueba técnica que aportaron para tal fin, relativa a fotografías y evidencias fotográficas contenidas en un CD que denominó pruebas que acreditan gasto de campaña, ya que las mismas solo adquirieron valor de mero indicio, atendiendo a su naturaleza y que no se encuentran robustecidas por otro medio de convicción. De la misma manera, no les genera beneficio alguno el acta circunstanciada de hechos levantada por la Junta Electoral Municipal con fecha 31 de mayo de 2015, expedida y certificada por la licenciada Flor Jazmín Marín García, vocal ejecutiva de la Junta Electoral Municipal con sede en Calpa de Méndez, Tabasco, tomando en consideración que en la misma se constata la existencia de autobuses con propaganda del Partido de la Revolución Democrática, pero de diversos candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Se refiere a Alipio Ovalle, o sea, persona diferente a Francisco Javier Cabrera Sandoval. Por tanto, no se vincula en esta al referido candidato. En consecuencia, al no quedar acreditado el punto de agravio menos culpa con los medios de prueba aportados por los actores, se propone declarar imputado este agravio. Como segundo motivo de agravio, hacen valer presión ejercida sobre los electores por campaña pública del ciudadano Domingo García Vargas. Tal agravio se propone declararlo infundado por lo siguiente. Señalan que existió una activa participación del presidente municipal de Calpa de Méndez durante la campaña del candidato registrado por el Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal. Aseveraciones que fueron analizadas al tenor del acervo probatorio de San Juan de los Altos, cuyas pruebas fueron valoradas de manera individual y conjunta, atendiendo a las reglas de la lógica de la sana crítica y de la experiencia, conforme a las disposiciones legales señaladas en la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, otorgándoles un valor de indicio e insuficientes para demostrar las aseveraciones del actor, al no encontrarse robustecidas con otros elementos de prueba, quedando solamente acreditado que el ciudadano Domingo García Vargas actualmente es el primer regidor de ese municipio, con la instrumental correspondiente, pero no quedó demostrado que haya estado haciendo campaña abierta y pública a favor del ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval. El tercer agravio, que refieren a irregulares en el traslado y resguardo de los paquetes electorales e inconsistencias en el recuento de votos, se estima declararlo infundado en parte y parcialmente fundado, pero inoperante por otra al tenor de lo que sigue. A decir del partido actor, se violentó el principio de certeza en cuanto al traslado y recepción de los paquetes electorales entregados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla hacia el Consejo Electoral Municipal con sede en Calpa de Méndez, Tabasco, y su posterior resguardo en la bodega que para efectos designó el multicitado Consejo Electoral Municipal. De las pruebas documentales públicas aportadas en el juicio por la autoridad señalada como responsable, consistente en actas de sesión permanente, constancias de clausura y revisión del paquete electoral, recibos de entrega-recepción de paquete electoral ante el CRI y acta circunstanciada de recibo-recepción de dichos paquetes al Consejo Electoral en su conjunto, valoradas contrariamente a lo que sostiene la parte accionante, no existe ninguna vulneración del principio de certeza en el envío, recepción y resguardo de dichos paquetes electorales. Por tanto, se desvanece el argumento de los actores en tal sentido. Por otra parte, en cuanto a la impugnación relativa a que el acuerdo para aperturar los paquetes electorales no obedeció a los supuestos establecidos en los artículos 261 y 262
se advierte que la presidenta del Consejo responsable, durante la sesión previa a la del cómputo permanente, reconoció que en 72 casillas que fueron instaladas durante la jornada electoral existían incidencias e inconsistencias, refiriéndose al contenido de las actas de escrutinio y cómputo, no así a paquetes electorales, y en virtud de tal manifestación estimó que eran susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Municipal, por lo que aprobó 3 acuerdos, mediante el cual determinó las casillas cuya votación sería objeto de recuento por alguna de las causales de la ley. Autorizó la creación de los grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento, y dispone que estos deben instalarse para iniciar de inmediato con el recuento de votos, de manera simultánea al cotejo de actas en el pleno del Consejo Municipal, y se habilitaron los espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento para la sesión de cómputo municipal. De ahí aprecia este órgano constitucional que no era suficiente que la responsable, bajo dicho argumento, realizara el recuento total de votos, ya que el artículo 262 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco establece cuáles son los presupuestos para que éste se realice. Sin embargo, no obstante que la presidenta del Consejo ordenó de oficio el recuento total de casillas, lo que resulta incorrecto, de algo se advierte que a hoja 1260 del expediente original y notificado, que el representante del Partido Verde Ecologista de México, previo al inicio de la sesión de cómputo municipal, presentó un escrito donde solicitaba realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas correspondientes a la elección de presidente municipal y regidores, ya que la diferencia entre el presunto ganador y el segundo lugar corresponde al 0.5%, lo cual resulta suficiente y totalmente ajustado a derecho para el recuento total efectuado por el Consejo Electoral responsable, dado que tal hipótesis encuadra dentro de los supuestos de procedencia del artículo 266 de la ley antes mencionada, que establece, para que se realice el recuento total, 1. Que exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador y el que obtuvo el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. 2. Que exista petición por escrito del representante del candidato o partido que ocupó el segundo lugar. En esa textura se reitera que el agravio evidente resulta parcialmente fundado pero inoperante, en razón que se encuentra ajustado a derecho. El cuarto motivo de disenso que hizo valer el Partido Revolucionario Institucional se relaciona a la inequidad en la contienda, en razón que el ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval no solicitó licencia para dejar el cargo de diputado local, mismo que se propone declarar inoperante en parte e infundado en otra. Inoperante en el sentido que, si bien el actor acreditó que el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval no se encontraba bajo algún permiso, licencia o renuncia en su encargo, también lo es que no señaló los motivos por los cuales consideró que se violentó el principio de equidad e igualdad en la elección del 7 de junio del año que corre. Es infundado porque, acorde a lo previsto en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y la Ley Electoral vigente, no se exige de manera expresa como requisito para ser regidor el que un ciudadano tenga que separarse del cargo de diputado local, señalando de manera específicamente los cargos de los que se deben separar los ciudadanos para que pretendan contender a regidor, así como el tiempo previo al registro de candidatos o a la celebración de la elección, no encontrándose dentro de este supuesto que ostente el cargo de diputado local. El agravio quinto vertido por el Partido Revolucionario Institucional con relacionado a violaciones a principios constitucionales de equidad e imparcialidad
debido a que la ciudadana Lilia Gálvez Alemán no tuvo las mismas condiciones de campaña que los demás candidatos, igualmente se propone calificarla infundada. Es así, debido a que si bien es cierto dicha candidata fue registrada por su partido político en fecha posterior al inicio de la contienda electoral en el Estado, tal situación fue a consecuencia que los órganos constitucionales resolvieron hacer efectivo el principio de paridad de género en sus dos vertientes, reconocido constitucionalmente para la conformación de los ayuntamientos, lo cual no había sido observado por el partido actor al registrar su planilla para el proceso electoral, sino que fue posterior a esa disposición que se registraron las candidaturas, respetando dicha paridad de género. Por ende, se generó el retardo en los registros de ellas, lo cual de igual modo deviene imputable a los partidos políticos, al no observarlo de manera interna en la selección de sus candidatos. Por último, con relación a las causales de nulidad de votación recibida en casillas, ambos actores hicieron valer las previstas en el artículo 67, párrafo 1, incisos B, C, D y E respectivamente, las cuales, conforme al desarrollo de las tablas comparativas que constan en los expedientes de cuenta y señalar en cada caso particular los datos asentados en las documentales públicas de actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, hoja de incidentes, constancia de clausura y remisión del paquete, sesiones permanentes de fecha 7 y 10 de junio del año actual, realizadas por el Consejo Electoral Municipal, se concluyó que no se actualiza ninguna de tales causales en las casillas impugnadas. En vista de las relatadas premisas, el magistrado ponente propone confirmar los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección del presidente municipal por el principio de mayoría relativa correspondiente al Consejo Electoral Municipal con sede en Talpa de Bienes, Tabasco, así como la declaración de validez de la citada elección, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla encabezada por el ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval, registrada por el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura. Si se desea hacer el uso de la voz, puede hacerse esto. Claro que sí, magistrado. Intervención va nada más en el sentido de que con este proyecto se da cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional de Jalapa en cuanto al expediente de este municipio que corresponde a Jalapa de Bienes. Y bueno, después del estudio se hace, es muy puntual el resolutivo de la Sala Regional de Jalapa, nos lleva nuevamente a lo que aquí ya está expuesto el instituto, en el sentido de confirmar nuevamente la constancia de mayoría del candidato, en este caso que ya fue objeto de en anteriores sesiones ya haya sido confirmado su grupo. En este caso el proyecto se pudo confirmar después de haber analizado precisamente los puntos que la Sala Regional de Jalapa nos manda en su resolución. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, como menciona, el proyecto que acabamos de escuchar, además de los diversos planteamientos que hicieron los partidos políticos y que impugnaron, de igual manera habían sido sustentados en la resolución aprobada anteriormente, observo que en su proyecto que presenta a este pleno se aboca también al análisis de los dos asuntos orales manifestados por la Sala Regional de Jalapa, como menciona, lo correspondiente al rebase de topes de campaña. Como recordaremos, cuando se emitió
no teníamos el dictamen consolidado del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto no contábamos con ese elemento de prueba para poder hacer un pronunciamiento en torno al mismo. Sin embargo, con posterioridad y cuando ya estaba hecha la impugnación del juicio de revisión constitucional ante la Sala Regional Jalapa, pues ya el INE había ya emitido posteriormente ese dictamen. Y vemos que ahora, en cumplimiento a esa decisión del Tribunal Electoral Federal, usted realiza un análisis exhaustivo de este dictamen consolidado, del cual señala en su resolución que no resulta suficiente para acreditar esta causa. Y esto se debe a que en ningún apartado del dictamen consolidado se alude a que el candidato ganador por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Caja de Méndez haya rebasado o haya incurrido en alguna irregularidad en cuanto a sus gastos de campaña. Y en cuanto a la queja que se había presentado también y que fue materia de resolución posterior a la emisión de nuestro fallo, pues también advertimos que fue desechada y que por lo tanto en ese sentido no hay elementos. En cuanto a las demás pruebas, la jueza instructora en la lectura que hace de su proyecto, claramente podemos advertir que fueron valoradas todas y cada una de estas, tanto las pruebas técnicas, las documentales y demás probanzas, pero que no fueron suficientes para tener la eficacia jurídica para demostrar que haya habido un exceso en los gastos de campaña del candidato. Y el otro punto también importante y destacado por la Sala Regional Jalapa, pues fue el pronunciamiento respecto a la indebida apertura de los paquetes electorales el día de la sesión de cómputo municipal. Según observamos, el proyecto que se presenta, por una parte se declara fundado en relación a que si bien en el acta, en la revisión del acta no se advierte el fundamento y argumento respecto a la justificación del por qué se aperturaban la totalidad de estos, cuando se hace un análisis de las disposiciones legales que existen en materia electoral, el artículo 262 es muy claro cuando prevé que deben de aperturarse la totalidad cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 1%. Supuesto que se actualiza en un caso particular donde estamos hablando de una diferencia de 284 votos que por supuesto aritméticamente es mucho menor al 1%. Por lo tanto, está dentro de las hipótesis normativas por las cuales se justifica la legalidad de la apertura de los paquetes. Ante esa situación, considero que el proyecto que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura, pues reúne las exigencias establecidas por la ley electoral y, desde luego, acata el mandamiento expreso que hizo la Sala Regional Jalapa de que se emitiera un pronunciamiento respecto a todos estos aspectos. En relación a ello, pues me uno a su propuesta. Adelante, señor magistrado. Yo también quería hacer una precisión, ¿no? En el sentido de que, si bien la sentencia de la Sala Jalapa nos señala que deberíamos habernos esperado a que se emitiera el nuevo dictamen por parte de la unidad de investigación del INE, pues tampoco debemos pasar por algo que nosotros, conforme a la ley, tenemos plazo para emitir nuestra sentencia. Entonces era esperar o violentar nuestra ley local en cuanto a no cumplir con los plazos de la ley, ¿no? Entonces nos encontramos en ese dilema y seguimos actuando. Muchas gracias, señor magistrado. Si no hay otro comentario en relación al proyecto que se somete a consideración, solicito a la secretaria general de acuerdos proceda a recabar la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Jorge Montaño Ventura. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. A favor. Magistrada presidenta Yolivaría Barrada de la Cruz. A favor del proyecto. Presidente, el proyecto de resolución propuesto por el magistrado Jorge Montaño Ventura fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias.
TJI 23, diagonal 2015, y TJI 24, diagonal 2015, acumulados, se resuelve. Primero, la vía procesal elegida por los partidos políticos actores fue la correcta. Segundo, conforme a los razonamientos jurídicos expuestos en el cuerpo de esta resolución, se declaran infundados unos y parcialmente fundados pero inoperantes otros de los agravios vertidos por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional a través de sus representantes propietarios respectivamente. Tercero, con fundamento en el artículo 58.1, inciso A de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de presidente y regidores por el principio de mayoría relativa de Jalpa de Méndez, Tabasco, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla que resultó ganadora en la contienda electoral celebrada el 7 de junio de 2015, encabezada por el ciudadano Francisco Javier Cabrera Sandoval, registrada en candidatura común por los partidos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. Cuarto, comuníquese de inmediato lo resuelto en la presente resolución a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adjuntándole copia certificada del presente fallo. Señores magistrados, señoras y señores, habiéndose desahogado el asunto que fue enlistado y previamente aprobado